Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una filosofía de gestión japonesa que es realmente potente, la 5G o 5G. Hola, ¿qué tal? Y a ver, para que quede clarísimo desde ya, esto no tiene nada, pero nada que ver con la tecnología 5G de los celulares, ¿eh? Exacto. Punto importante. Hablamos de una metodología, un enfoque de gestión centrado en cómo interactuamos con nuestros procesos para resolver problemas desde la raíz y mejorar siempre. Justo. Y para esta exploración nos vamos a apoyar bastante en el trabajo de José Fernando Quintanilla Gordillo, Filosofía 5G, Mejora Continua Esbelta. Una fuente muy completa. Sí, muy detallada sobre este enfoque. Así que nuestra misión hoy es, digamos, desentrañar cómo estos 5 pasos, que van uno después del otro, nos ayudan a ir más allá de lo que creemos que pasa. Es entender los problemas ahí, en el origen, y buscar soluciones que de verdad funcionen a largo plazo. Bueno, analicemos esto. Me parece perfecto, porque fíjate, a diferencia de otros métodos que a lo mejor se quedan en mirar números, datos abstractos o informes que preparó otro, Claro. las 5Gs te piden meterte de lleno, sumergirte en la operación real. Ir al lugar. Exacto. Y es un proceso, digamos, acumulativo. Cada G se apoya en la anterior, ¿no? Forman un ciclo, observas, analizas, estandarizas. Pero, ojo, el rigor en cada paso es fundamental. Entendido. Entonces empecemos por el principio, la base de todo, Gemba. Gemba, Shenba, sí. Literalmente significa el lugar real. Y aquí la pregunta clave parece ser, ¿dónde? ¿Dónde está pasando el problema? O sea, implica levantarse e ir a ver, ¿no? Salir de la oficina. Totalmente. Es la pura esencia del concepto Genchi Genbutsu, ir y ver por uno mismo. Que suena simple, pero me imagino que es un cambio cultural fuerte en muchas empresas, ¿verdad? Sin duda. Exige que la gente que toma decisiones, que salga de las salas de reunión y vaya a ver cómo funciona el trabajo de verdad, ya sea en la planta, en una oficina, donde sea que estén pasando las cosas. Tiene toda la lógica. El objetivo entonces es cortar de raíz con las suposiciones, con el me contaron que, y tener una visión directa de lo que pasa. Ver para creer y sobre todo para entender. Correcto. Y para entender bien. Un paseo Gemba, como se le llama, si se hace bien, te permite captar la dinámica real, identificar cómo fluye el valor y, muy importante, detectar esos problemitas o ineficiencias que nunca saldrían en un reporte. Es como quitarle el filtro a la realidad del proceso. Exacto. Pasar de la teoría a la práctica observada. Tal cual. Vas programadas para que haya más apertura, colaboración. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se evita que la gente se ponga nerviosa? Que lo vea como una inspección para buscar culpables. Esa es una preocupación súper válida y central, de hecho. La clave está en 2 cosas: constancia y actitud. A ver. Si los líderes van al Gemba seguido, no solo cuando ya explotó algo, y van con mentalidad de aprender, de ayudar, ¿cómo puedo apoyar? En lugar de ¿quién hizo esto mal?, pues se construye confianza. Entiendo. Que no sea un evento extraordinario. Exacto. Y además, la fuente dice algo fascinante: usar los 5 sentidos. ¿Cómo así? No es solo mirar, es escuchar los ruidos, sentir la temperatura, oler si hay algo raro, capturar toda la atmósfera del lugar, pero sin juzgar de antemano. Qué interesante esa perspectiva sensorial. Muy completa. Ahora, la fuente también menciona herramientas concretas para el Shenba. Habla de listas de verificación, gestión visual, los famosos 5 porqués. ¿Cómo ayudan estas herramientas a que no sea solo un paseo? Son cruciales, sí, para darle estructura a la observación. Una checklist te asegura revisar puntos clave del proceso, de forma sistemática. Ajá. La gestión visual, que ya exista en el área, tableros, marcas en el piso, lo que sea, te da información rápida. Y empezar a usar los 5 porqués ahí mismo, en el momento, te permite profundizar si ves algo raro. No esperar a volver a la oficina. Claro, aprovechar el momento. Y fotos, notas, para documentar lo que ves de forma objetiva. Entendido. ¿Y dónde se aplica Gemba? La fábrica es el ejemplo obvio, ¿pero se limita a eso? ¿Qué va? Para nada. Es universal. Donde haya un proceso, hay un Gemba. Una oficina, un hospital, un equipo desarrollando software, un centro de distribución, cualquier lugar donde se genere valor o donde pueda surgir un problema. Y siempre recordando, foco en el proceso, no en la persona. ¿Y el momento ideal para hacer un paseo Gemba? ¿Solo cuando hay un problema gordo? Definitivamente no.
Es vital cuando empiezas un proyecto de mejora, o si un indicador, un KPI se desvía, claro, pero lo ideal, y la fuente lo recomienda, es hacerlo regularmente, semanalmente si es posible, como una práctica proactiva de mejora continua, para tenerle el pulso a la operación. Y aquí es donde entra el ejemplo clásico de Toyota, que se menciona. Sus paseos Gemba diarios en las plantas. No es algo especial, es parte de la rutina. Exactamente. Y esa presencia constante es lo que les permite identificar los desperdicios. Esperas, movimientos que no sirven, defectos, todo eso. Y promover el Kaizen, la mejora continua, pero involucrando a quienes más saben del trabajo. Los operarios. Claro. Gemba es, en el fondo, el punto de partida para que todos estos principios Lean cobren vida real. Queda clarísimo el poder de estar ahí, en el lugar real. Ahora, una vez que estamos en el Gemba, el siguiente paso nos lleva a Genbutsu, Genbutsu. que podemos traducir como la cosa real, el objeto real. El foco cambia entonces. Ahora la pregunta sería algo como, ¿qué objeto, qué elemento físico está directamente involucrado en el problema? Justo eso. Genbutsu nos pide centrar la atención que antes estaba en el lugar, Gemba, en un elemento tangible específico. Ajá. Puede ser el producto que salió mal, la herramienta que se rompió, la materia prima que parece sospechosa, la pieza de la máquina que falló. Es la manifestación física concreta del problema. Y este paso es clave para validar lo que quizás intuimos en el Gemba. Entiendo. Es como hacer zoom. Pasar del panorama general del sitio al detalle del objeto que está fallando o involucrado. ¿Y qué valor extra tiene examinar físicamente esa cosa real? El valor es enorme. Al examinar el Genbutsu, puedes descubrir causas que un informe jamás te mostraría. Por ejemplo, Quizás ves que el material está mal guardado, y por eso se daña. La ubicación importa. O la herramienta tiene un desgaste muy particular que te dice que se usó mal, o que hay un problema en su diseño. Conecta la observación general con la evidencia física, con el detalle. se trata entonces de un examen minucioso, casi como un detective, ¿no? Tocar, medir, mirar de cerca el objeto, pero en su contexto real. La idea es no sacar conclusiones solo con números o informes abstractos, ¿cierto? Correcto. Te obliga a enfrentarte con la realidad física. ¿Cómo está realmente esta pieza? ¿Dónde estaba exactamente cuando falló? ¿Qué características tiene que no se ven a simple vista o en una foto de lejos? Evitas esas decisiones basadas solo en hojas de cálculo. ¿Qué herramientas se usan específicamente para Genbutsu? Me imagino que parecidas a Gemba, pero más enfocadas al objeto. Sí, la observación detallada sigue siendo la reina, usando los 5 sentidos si se puede. La fotografía aquí es quizá aún más importante, para capturar detalles precisos del estado del objeto. Claro, para documentar. Y las listas de control de inspección, pero específicas para ese tipo de objeto, son súper útiles, para documentar de forma estándar cómo está, dónde estaba, sus medidas, cualquier cosa relevante. Se trata de complementar los datos digitales con una comprensión física real, tangible. El alcance de Genbutsu parece bastante obvio. Cualquier cosa física dentro del proceso. Materia prima, producto final, herramientas, máquinas, hasta documentos físicos si son relevantes. Exacto, y su aplicación es inmediata. Detectas algo en el Gemba y ¡zas!, examinas el Genbutsu relacionado. Es un flujo natural, del lugar a la cosa. El ejemplo del ingeniero de LG Electronics mirando la placa de circuito defectuosa es muy bueno. El informe dirá, falló la placa. Pero ir a verla, Genbutsu, le permite descubrir por qué. Ah, es una soldadura fría. Exacto. Eso cambia todo el diagnóstico y la solución que vas a proponer. Sin duda, esa precisión solo te la da el examen directo del objeto. Muy bien. Ya estuvimos en el lugar, Gemba, ya examinamos la cosa, Genbutsu. Pero estas observaciones, aunque son directas, todavía son muy cualitativas, ¿no? Necesitamos ponerle números. Y aquí es donde entra Genjitsu. Genjitsu, sí, que se refiere a los hechos reales, o sea, los datos. Datos objetivos cuantificables. La pregunta aquí es, ¿qué nos dicen los números? ¿Qué datos concretos apoyan, o quizás refutan, lo que observamos? Exactamente esa es la idea. Genjitsu es la fase de recoger información dura, data, y su propósito es clave. Asegurarse de que las decisiones se basen en evidencia empírica, sólida, no en impresiones, ni anécdotas, ni intuiciones, por muy buenas que parezcan después de Gemba y Genbutsu. El objetivo es traducir esas percepciones cualitativas. Parece que hay muchos defectos en métricas medibles.
La tasa de defectos fue del 15% en el último turno. Ponerle número a la observación. Y también, muy importante, verificar si la situación real se está desviando de los estándares o de lo que se esperaba. ¿El tiempo de ciclo que medimos coincide con el estándar? ¿La cantidad de material que se usó es la que dice la ficha técnica? Genjitsu nos da esa base objetiva para comparar. El enfoque parece ser recoger datos relevantes de forma sistemática. La fuente menciona informes de producción, registros de fallas, tiempos de ciclo, pero también hablar de información de los empleados. ¿Cómo encaja eso en datos? No es subjetivo. Es un punto interesante. Si bien Genjitsu se centra en lo cuantificable, la información que viene de los empleados, si se recoge de forma estructurada, por ejemplo, con encuestas rápidas o registros de problemas estandarizados, también puede considerarse un hecho real del proceso. Lo importante es que sea información sistemática y objetiva, no opiniones sueltas. Buscamos una descripción basada en hechos. Entendido. Y aquí es donde entran herramientas de análisis potentes. Quintanilla Gordillo menciona varias. Por ejemplo, los gráficos de Pareto, buenísimos, para ver cuáles son las pocas causas que generan la mayoría de los problemas, el famoso 80-20. Ajá. Los diagramas de flujo de valor, para ver todo el proceso y dónde se atascan las cosas o hay desperdicio. Y claro, hojas de datos bien diseñadas para registrar y organizar la información de forma clara. ¿Qué tipo de datos cubre Genjitsu? ¿Solo producción? No, cualquier dato que sea relevante para el problema que estás analizando. Calidad, claro. Tasas de defecto, reclamos, seguridad, incidentes, eficiencia, OEE, tiempos de ciclo, costos, consumo de materiales, energía, entregas, si se cumple o no. Pueden venir de sistemas automáticos o de registros manuales, pero que sean fiables y pertinentes. ¿Y en qué momento del ciclo entra Genjitsu? Viene después de haber estado en el lugar, Gemba, y haber examinado el objeto, Genbutsu. Esos primeros pasos te dan el contexto y el foco. Genjitsu viene a cuantificar, a ponerle números y objetividad a esas observaciones iniciales. Te da la base sólida para el siguiente paso, que es entender los principios detrás. El ejemplo de Amazon usando datos en tiempo real de sus almacenes es impactante. No esperan al informe de fin de mes. Exacto. Miden tiempos de robots, tasas de error al clasificar paquetes, tiempos de espera, casi en vivo. Eso es Genjitsu en acción, constante. Les permite ver cuellos de botella casi al instante y tomar acciones rápidas para optimizar todo y que el cliente esté contento. Los datos mueven la acción. Inmediatamente. Muy bien, entonces ya tenemos el lugar, Gemba, la cosa, Genbutsu, y los datos, Genjitsu. Pero todavía nos falta el porqué profundo, ¿no? El cuarto paso es Henry. Henry, que se traduce como principio o teoría. Aquí la pregunta se vuelve más técnica, me parece. ¿Por qué el proceso funciona o no funciona de esta manera? ¿Qué leyes, qué principios científicos o técnicos lo explican? Justo eso. Henry nos lleva a entender la base científica, los principios de ingeniería, las reglas técnicas, incluso las normas del negocio que explican por qué el proceso se comporta como lo hace. Es ir más allá de describir qué pasa, Genjitsu, para comprender la causa fundamental, pero a nivel de principios. El objetivo es claro. Diagnosticar la causa raíz real, no quedarse en los síntomas y basarse en el conocimiento fundamental del proceso. Correcto. Y esto es crucial, ¿eh? Henry ayuda al equipo a distinguir entre un síntoma visible, por ejemplo, una máquina se calienta mucho, y la causa raíz basada en principios. Por ejemplo, el flujo de refrigerante no es suficiente porque el cálculo original del diseño estaba mal, o hay una obstrucción que impide el flujo según las leyes de la física. Solo si atacas la causa raíz basada en principios, la solución va a ser duradera. El enfoque aquí es aplicar conocimiento especializado. La fuente habla de consultar manuales, literatura técnica, normativas, pero sobre todo aprovechar la experiencia de la gente experta. Ingenieros, técnicos, especialistas. Son clave para interpretar los datos de Genjitsu con la teoría. Totalmente. Las herramientas aquí son la documentación técnica, planos, manuales, especificaciones y, fundamentalmente, el conocimiento experto del equipo. El método de los 5 porqués vuelve a ser muy útil aquí porque cada porqué te empuja a un nivel más profundo de causa, acercándote a los principios básicos que explican lo que está pasando. Entonces,
Genjitsu funciona como un puente, ¿no? Entre los hechos que observaste y mediste, Genjitsu, y cómo el sistema debería funcionar según la teoría o el diseño. Te ayuda a explicar por qué hay una diferencia. Exactamente. Te da el marco teórico para entender por qué los datos son como son. Identifica esa discrepancia entre cómo funciona en realidad y cómo debería funcionar según los principios. ¿Cuándo aplicamos Genjiri en esta secuencia? Lógicamente, después de haber recogido y analizado los datos, Genjitsu es la fase de diagnóstico profundo, donde interpretas los hechos usando la teoría. Esto me lleva a una pregunta que seguro pasa en la práctica. Aplicar Genjiri parece que necesita un nivel de conocimiento técnico importante. ¿Qué pasa si el equipo que está haciendo el análisis no tiene esa profundidad? ¿Se traba la metodología? Es un desafío real, sí. La metodología no te da una varita mágica, pero sí te señala la necesidad de involucrar a la gente correcta. Si el equipo actual no tiene la experiencia necesaria, parte de aplicar Genri puede ser justamente identificar y traer a expertos, ya sea de afuera o de otras áreas de la empresa. O quizás invertir en capacitar al equipo. Reconocer esa falta de conocimiento es, en sí mismo, un hallazgo importante del proceso. Entendido. Tiene sentido. El ejemplo de la farmacéutica Novartis en Suiza que menciona la fuente ilustra bien esto. Analizan por qué una materia prima está afectando la pureza de un lote de medicamento. Y lo hacen aplicando principios de química, Henry. Entienden la reacción química que debe ocurrir y descubren que la causa raíz era que la temperatura de almacenamiento de esa materia prima estaba fuera de norma. Eso alteró su composición y por lo tanto afectó la reacción química esperada en la producción. Si no hubieran entendido el principio químico, quizás se hubieran quedado en arreglos superficiales, ¿no? Muy claro. Hemos recorrido un camino largo ya. Lugar, cosa, datos, principios, hemos encontrado la causa raíz y suponemos implementado una solución. Pero la pregunta del millón, ¿cómo evitamos que todo vuelva a empezar? Y ahí entra la última G, Gensoku. Gensoku, que significa estándar o regla. La pregunta final y crucial es, ¿cómo aseguramos que el problema no regrese? ¿Cómo mantenemos la mejora que logramos? Gensoku es la culminación del ciclo, sí. Es la fase donde esa solución que ya probaste y viste que funciona, se formaliza. Se convierte en parte del sistema de trabajo normal. ¿Cómo? A través de un procedimiento de operación estándar, un POE o SOP en inglés. Una regla clara, una lista de verificación actualizada, una ayuda visual, algo que concrete la nueva forma de hacer las cosas. El objetivo es blindar la mejora. Básicamente es convertir la solución en la nueva forma estándar de trabajar, ¿no? Que no sea algo que dependió del esfuerzo de un día y luego se olvida. Exactamente. Gensoku busca que la mejora sea sostenible, que no dependa de héroes o de que alguien se acuerde. Se trata de meter la solución en el ADN del proceso, eliminando las condiciones que causaron el problema original. Como dice la fuente, controlar las condiciones para lograr cero defectos. El enfoque aquí es muy práctico. Crear instrucciones de trabajo que sean claras, visuales si es posible, actualizar checklists, capacitar a la gente en los nuevos métodos. La fuente insiste mucho en involucrar al personal en crear estos estándares. ¿Por qué es tan importante? Porque la gente que hace el trabajo todos los días suele saber mejor qué va a funcionar en la práctica y qué no. Claro. Involucrarlos en definir el nuevo estándar no solo hace que el estándar sea mejor, más realista, sino que también crea un sentido de propiedad, de compromiso. Y eso es vital para que el estándar se respete y se mantenga vivo a largo plazo, que no sea algo impuesto. ¿Qué herramientas específicas ayudan a implementar y mantener Gensoku? Bueno, la capacitación en el puesto de trabajo, con instrucciones claras, herramientas de gestión visual potentes, como sistemas Kanban para gestionar flujos o Andon para señalar problemas al instante. Y por supuesto, la documentación formal y accesible de los procedimientos estándar. Son mecanismos para hacer el estándar visible y fácil de seguir. Y el alcance de Gensoku. Me imagino que afecta a todo el proceso que se mejoró. Sin duda, impacta en toda la cadena de valor relacionada. Asegura que haya consistencia y que la nueva forma de trabajar se convierta en la norma para todos los que participan. Cuando se aplica Gensoku, parece el cierre del ciclo, ¿no? Se aplica al final, sí. Una vez que la solución ya se probó y se validó, quizás volviendo a medir con Genjitsu para confirmar que funcionó. Es el paso para formalizar y asegurar que el cambio perdure.
Pero, y este es un punto clave que señala Quintanilla Gordillo, Gensoku no es solo el final, también es el principio del siguiente ciclo de mejora. ¿Cómo es eso? Porque el incumplimiento de un estándar que ya existe, Gensoku, es en sí mismo una causa raíz muy común de nuevos problemas. Si un estándar no se sigue, tarde o temprano algo va a salir mal. Por eso auditar que los estándares se cumplan es parte de la mejora continua. Es cerrar el círculo y empezar de nuevo. Ah, claro. El ejemplo del sistema Andon de Toyota es perfecto para ilustrar Gensoku. Esa cuerda o botón que cualquier trabajador puede jalar para detener toda la línea si ve un problema. Así es. Esa regla simple pero poderosísima, Gensoku, le da poder al trabajador, pone la calidad primero ahí en la fuente y se volvió un estándar mundial. Garantiza que los problemas se traten al momento y se pongan medidas para que no se repitan. Es Gensoku en su máxima expresión. Y así, completamos el ciclo de la 5G, desde ir al lugar hasta fijar la nueva regla para que no vuelva a pasar. Un ciclo riguroso, sí, y muy completo. Hagamos una recapitulación rápida para que se asienten las ideas. La metodología 5G nos guía paso a paso. Empezamos en Gemba, el lugar real, ir a ver. Ajá. Nos enfocamos en Genbutsu, la cosa real, el objeto involucrado. Cuantificamos con Genjitsu, los hechos reales, los datos. Datos duros. Entendemos el porqué con Genri, los principios, la teoría subyacente. La causa raíz. Y finalmente aseguramos la mejora con Gensoku, los estándares, las reglas. Exacto, para mantenerlo. Creo que la gran conclusión es que esta filosofía es mucho más que una simple técnica para arreglar problemas, no. Totalmente. Es un enfoque integral. Combina mirar directamente, analizar datos y entender la teoría a fondo para llegar a la raíz real de los problemas. Es un cambio de chip, digamos, hacia buscar la verdad de cómo funcionan las cosas. Y resalta la importancia crítica de Gensoku, de estandarizar. Sin ese último paso, muchas buenas ideas y soluciones se quedan en anécdotas, en esfuerzos que no duran. La mejora sostenible depende de eso. Totalmente de acuerdo. Y hay algo más. Un elemento que está por debajo de todo esto, muy ligado a la cultura Lean. Un respeto profundo por el lugar de trabajo y sobre todo por la gente que trabaja ahí. Sí, eso se nota. Se les da el poder. Se les involucra para ser protagonistas en encontrar, analizar y solucionar los problemas. No son parte del problema, son la clave de la solución. Aplicar estos principios, aunque sea lactándolos un poco, parece tener un potencial enorme para cualquier organización, ¿no? E incluso para proyectos personales, quizás. Ayuda a crear una cultura de mirar la realidad de frente, de buscar la excelencia, de eliminar desperdicios, el famoso muda, y optimizar todo de forma continua, pero desde la base. Y como reflexión final, algo para que quede picando. Si, como dice la fuente, el incumplimiento de Gensoku, o sea, de los estándares que ya existen, es una causa tan común de que los problemas vuelvan, valdría la pena preguntarse cada uno, ¿cuál podría ser ese estándar clave, quizás no escrito, medio invisible, en nuestro propio trabajo o estudio, que no estamos cumpliendo bien y que, sin darnos cuenta, está generando problemas o ineficiencias? Buena pregunta. Identificarlo y reforzarlo podría ser una forma muy potente de mejorar incluso antes de que surja el próximo incendio. Algo en que pensar.